Aquí con un nuevo video de esta historia para todos ustedes, espero que les guste, así que para que no se pierdan ningún nuevo capítulo suscríbanse al canal y denle a la campanita para que YouTube los notifique cada vez que suba un video, sin mencionar que no se olviden de dejar su like y su comentario. Dicho eso, disfruten de la historia. Hoy presentamos primer día de clases. Goku se encontraría en la entrada de su casa junto a Momo y su madre, que estaría con ellos para despedirse. ¿Estás segura que no quieres acompañarnos?, preguntaría Goku. Me gustaría hacerlo, pero tengo que arreglar unos papeles antes de ir a la empresa, diría Masami. Entiendo, solo no trabajes demasiado, diría Goku. Lo haré y gracias por preocuparte por mí, eres tan lindo, diría Masami. Si necesitas que haga algo por ti, solo dímelo. Sí, me gustaría ayudarte, diría Goku. Ya que lo mencionas, podrías darme un beso, así estaría motivada todo el día, diría Masami. Estás hablando de un beso en la mejilla, ¿verdad?, diría Momo. Sí, pero no me importaría si Goku me da un beso en los labios, diría Masami. Ni creas que permitiré que eso pase, diría Momo. Eres un aguafiestas, diría Masami. Y tú eres una aprovechada, diría Momo. Vamos, tampoco se peleen, además si es un beso lo que deseas, te lo daré, diría Goku, acercándose al rostro de su madre para terminar dándole un beso en su mejilla. Oh no, me siento tan amada, diría Masami sonrojada. Ya le diste un beso de despedida, ahora vámonos a la academia antes de llegar tarde, diría Momo, sujetando del brazo a su hermano para subirse a la limusina. Nos vemos más tarde, diría Goku, ingresando a la limusina junto con su hermana. Que les vaya bien en su primer día de clases, diría Masami. Instantes después, Goku estaría de camino a la Academia de Héroes junto con su hermana en la limusina mientras ambos conversaban de cosas triviales. ¿No te sientes emocionado por nuestro primer día de clases en la Academia de Héroes?, preguntaría Momo. A decir verdad, no, porque no le veo ningún sentido tener que estudiar para ser un héroe, si cuando lo que verdad importa es ayudar a los demás, diría Goku. Comprendo lo que dices, pero si quieres ser un héroe necesitas una licencia para trabajar como tal, si no serás considerado un vigilante que trabaja en la ilegalidad y podrían meterte preso por eso, diría Momo. Este mundo tiene muchas reglas extrañas, diría Goku. ¿Este mundo?, preguntaría Momo, pero no recibiría respuesta por parte de su hermano. Goku, que se encontraba viendo por la ventana de la limusina, notaría como una abuela necesitaba ayuda. Momo estaría a punto de decirle algo a su hermano, pero observaría cómo él salía de la limusina al estar detenido por el semáforo en rojo. Déjeme ayudarla, diría Goku, recogiendo algunos víveres que se le habían caído a la anciana tras tropezarse. Gracias, joven, eres muy amable, diría la abuela. No hay problema, me gusta ayudar, diría Goku. Me gustaría que hubiera más jóvenes como tú, diría la abuela. Goku, sonriendo por lo que había dicho, recogería todas las cosas del suelo. ¿Va a alguna parte?, preguntaría Goku. Sí, me dirigía a mi casa, pero ahora que me torcí el tobillo dudo que pueda llegar, diría la abuela. Entiendo, entonces deje que la lleve a su casa, diría Goku. Te lo agradecería mucho, diría la abuela. Hermano, hay que irnos o llegaremos tarde a la academia, diría Momo acercándose. Adelántate tú, yo llevaré a la abuela a su casa, diría Goku, cargando a la anciana atrás de su espalda. Está bien, solo no llegues tarde al primer día de clases, diría Momo. No lo haré, diría Goku. Nos vemos allá, diría Momo, dirigiéndose a la limusina para terminar ingresando en ella. Bien, abuela, ¿por dónde?, diría Goku. Es por allá, hijo, sigue derecho, diría la abuela. Goku, haciendo caso a las indicaciones de la anciana, empezaría a caminar hacia su destino. Un poco más tarde en la academia, Goku se encontraría corriendo algo apresurado debido a que llegaba tarde para su primer día de clases. Le dije a Momo que no llegaría tarde, pero no pensé que demoraría tanto en dejar a la abuela en su casa. Aún así, creo que aún estoy a tiempo de llegar a clases, pensaría Goku, llegando al aula donde se encontraba su hermana, pero notaría a una chica algo familiar parada frente a la puerta. Vaya, ¿quién diría que nos volveríamos a reencontrar? Sí que el mundo es pequeño, diría Goku, llamando la atención de la chica pelicastaña. Goku. No sabes cuánto me alegra volver a verte, diría la chica. A mí igual, Uraraka, diría Goku.
Por cierto, gracias por haberme salvado la otra vez, diría Uraraka. No es nada, diría Goku. Ese día estuviste increíble, destrozaste a ese gigantesco robot de un solo golpe, diría Uraraka. Tampoco es para tanto, diría Goku avergonzado, pero alguien abriría la puerta del salón de clases repentinamente. Ya era hora que aparecieras, diría Momo, pero notaría que su hermano se encontraba con una chica. Sí, lo siento, pero al menos llegué a tiempo a clases, como dije, diría Goku. ¿Acaso ustedes dos se conocen? Preguntaría Uraraka. Se podría decir que sí, pues ella es mi hermana y su nombre es Momo, diría Goku. No sabía que tuviera una hermana, pensaría Uraraka. Un gusto conocerte, ¿tú eres? Preguntaría Momo. Ella es la chica que te mencioné que ayude la otra vez, su nombre es Uraraka, diría Goku. Así que es ella, parece una chica agradable, diría Momo. Sí, lo es, diría Goku. Jeje, espero que podamos ser buenos amigos, diría Uraraka. Momo al escuchar que podría llegar a tener una amiga se emocionaría. Yo también espero lo mismo, diría Momo, tomando de la mano a Uraraka debido a que sería su primera amiga. Algo me dice que serán buenas amigas, pensaría Goku. Oigan ustedes, ¿qué hacen afuera? Deberían ingresar al aula antes de que llegue el profesor, diría un chico acercándose, pero al notar a la Sabache lo terminaría recordando de los exámenes. ¿Y tú eres? Preguntaría Goku. Ah, sí, disculpa, me presento, soy de la academia privada Somei, mi nombre es Lida Tenya, diría el chico. Un gusto, Lida, mi nombre es Goku, diría la Sabache. Goku, tú descubriste que había más de un examen práctico, ¿verdad? Yo no tenía idea, odio admitirlo, pero eres mejor que yo, diría Lida. No tengo ni idea de lo que está hablando, pensaría Goku. Me pregunto si hoy solo habrá ceremonia de ingreso y orientación, diría Uraraka. Lo dudo, pero sería bueno, diría Momo. ¿Y cómo creen que sea nuestro profesor? Preguntaría Uraraka. Vayan a otro lado si quieren jugar a los amiguitos, diría alguien, llamando la atención de los estudiantes que estaban afuera. ¿Este es el curso de héroes? Preguntaría un sujeto mientras tomaba algo que había sacado. ¿Hay algo allí? Pensarían Momo, Uraraka y Lida cómicamente. Pensé que era un gusano, pensaría Goku, ingresando al salón de clases junto con su hermana y sus amigos. Bien, tomó 8 segundos antes de que se quedaran quietos, el tiempo es limitado, ustedes los niños no son racionales, diría el sujeto. ¿Un profesor? Entonces, esta persona es un héroe profesional, pero nunca había visto un héroe que se viera como una oruga, pensaría Momo. Soy su profesor de aula, Aizawa Shota, es un placer, diría el profesor, sorprendiendo a todos los estudiantes dentro del aula. No parece ser tan fuerte, pensaría Goku. Es repentino, pero pónganse esto y vámonos al campo, diría Aizawa, mostrando a todos los estudiantes una vestimenta para hacer deporte. Instantes después, una prueba de evaluación de particularidad. Preguntarían todos. Parece que nos van a poner a prueba, pensaría Goku. ¿Qué hay de la ceremonia de ingreso y la orientación? Preguntaría Uraraka. Si van a volverse héroes, ¿no tienen tiempo para ese tipo de eventos inútiles? La UA es una escuela estricta en cuanto a sus tradiciones, así como los profesores lleven a cabo sus clases. Además, ustedes han estado haciendo eso desde la escuela, ¿no? Me refiero a pruebas físicas donde no les permiten usar sus particularidades. Dime Goku, terminaste primero en el examen práctico, ¿verdad? Preguntaría Aizawa. Sí, así es, diría Goku, diciendo que tendría la mirada de todos sus compañeros sobre él. En la escuela media, ¿cuál fue tu mejor resultado en lanzamiento de pelota? Preguntaría Aizawa. Alrededor de unos 500 metros, diría Goku, sorprendiendo a todos por lo que había dicho. Solo eres un hablador, nadie podría hacer eso sin usar su particularidad, diría Bakugo. Que tú no puedas hacerlo no significa que los demás no puedan, diría Goku. ¿Qué dijiste? Diría Bakugo molesto. ¿Qué ocurre? ¿Acaso le di un golpe a tu ego?, diría Goku. No me subestimes, idiota, si no quieres que acabe contigo, diría Bakugo. Maestro Aizawa, ¿por qué no dejamos que él lance la pelota primero?, diría Goku. Por mí está bien, diría Aizawa. Ya lo escuchaste, pasa y demuéstrame que puedes ser mejor que yo, pero lo dudo, diría Goku. Infeliz, te demostraré que soy superior a todos aquí, diría Bakugo. Parece que mi hermano quiere humillarlo por haber insinuado que es un mentiroso, pensaría Momo, observando cómo aquel chico se dirigía hacia un círculo para empezar el reto.
Puedes hacer lo que quieras mientras permanezcas en el círculo, hazlo rápido y da todo lo que tienes, diría Aizawa. Le demostraré a ese insecto que soy superior a él y a los demás, pensaría Bakugo estirando su cuerpo. Muere, gritaría Bakugo usando su particularidad para lanzar la pelota. Me sorprende que alguien como él quiera ser un héroe, pensaría Goku observando cómo la pelota rebotaba a lo lejos. Primero hay que conocer tus límites, es la forma más lógica de comenzar tu camino de héroe, diría Aizawa mostrando la distancia que había llegado la pelota a todos. 750 metros, en serio, diría Kaminari incrédulo. Ahí lo tienes, idiota, supera eso, diría Bakugo. Goku no respondería y solo lo observaría con los brazos cruzados. Parece divertido, diría Mina. Podemos usar nuestra particularidad tanto como queramos, lo que se esperaba de la Academia de Héroes, diría Zero. Parece divertido, Tienen 3 años para convertirse en héroes, ¿tendrán esa actitud todo el tiempo? Bien, quien quede en el último lugar en todas las pruebas, será juzgado por no tener potencial y será castigado con expulsión, diría Aizawa, sorprendiendo a todos por lo que había dicho, aunque ciertos hermanos se encontrarían tranquilos. Pero apenas es el primer día, no, aunque no fuese el primer día, eso no es justo, diría Uraraka quejándose. Desastres naturales, grandes accidentes y villanos molestos, calamidades que no pueden ser predecidas, el mundo está lleno de injusticias, los héroes son quienes voltean esas situaciones, si quieren hablar con amigos qué mal, porque por los próximos 3 años, la UA les hará difíciles pruebas una tras otra. Por eso vengan con todo lo que tienen, diría Aizawa. Esto realmente es muy serio, sin embargo, es lo mejor de lo mejor, no hay más opción que hacerlo, pensaría Lida. 3 años atrapado aquí, en fin, al menos haré que sea divertido, pensaría Goku. Bien, es hora de demostrar los resultados de mis entrenamientos con mi hermano, pensaría Momo. Daré lo mejor de mí, pensaría Uraraka. Bien, la demostración terminó, desde aquí empieza lo real, diría Aizawa. Prueba 1. Carrera de 50 metros. Dime, ¿te vas a contener en estas pruebas? Preguntaría Momo. No, tal vez me desate un poco por mera diversión, diría Goku mientras observaba cómo Lida y Tsuyu estaban a punto de correr. En sus marcas, listos, fuera, diría una máquina, provocando que los corredores iniciaran con su carrera, siendo que Lida acabaría llegando primero y Tsuyu segunda. Interesante, por lo visto su don es la velocidad, diría Goku. ¿Crees que logre alcanzar nuestra velocidad? Preguntaría Momo. Lo dudo, seguramente esa especie de motor que lleva en las pantorrillas tengan un límite y no logre superar la velocidad del sonido, diría Goku. Ya veo, pero la otra chica tampoco lo hizo mal, aunque su manera de saltar me recordó a la de una rana, diría Momo. En todo caso, parece que es el turno de Uraraka, diría Goku dirigiendo su mirada hacia donde se encontraba su amiga. Aligeraré mi ropa y mis zapatos, diría Uraraka. En sus marcas, listos, fuera, diría el robot, haciendo que los corredores empezaran a correr, aunque se podía observar como Uraraka corría con todo lo que tenía, pero terminaría llegando en segundo lugar a pesar de su esfuerzo. Llegué segunda, pero fui más rápida que en la escuela, pensaría Uraraka alegre. Vi que hizo algo, pero no noté ningún cambio en ella al momento de correr, diría Momo. Por lo visto aligeró su ropa y zapatos con su particularidad, diría Goku. Ahora entiendo lo que hizo, diría Momo. Mira, ahora le toca a ese chico raro del cinturón y la chica rosa, diría Goku. Todos, no están siendo lo suficientemente creativos, diría Aoyama. En sus marcas, listos, fuera, diría el robot provocando que el primero en salir sería el chico del cinturón, pero caería al suelo tras acabarse el láser de su estómago, siendo que aquello sería aprovechado por la chica rosa para llegar primero. Jeje, parece que tiene un límite al lanzar ese láser de su estómago, diría Goku. Si disparo por más de un segundo, me daría dolor de estómago, diría Aoyama. ¿Qué demonios le sucede? Pensarían algunos. Conocer los límites de sus particularidades y adecuarla para crecer en cada resultado, te deja en claro qué puedes y no puedes hacer, pensaría Aizawa, dirigiendo su mirada a un lado para observar la siguiente carrera entre la Sabache y el chico explosivo. Te aplastaré pelos parados, diría Bakugo. En tus sueños, diría Goku. En sus marcas, listos, fuera, diría el robot, pero un segundo después de dar inicio a la carrera Goku ya había cruzado la meta mientras que Bakugo tardaría 4:13 segundos en llegar.
Estas pruebas vienen bien para ver cuáles son los límites del poder de Goku, ya que parecía no esforzarse nada en el examen de admisión, pensaría Aizawa. Parece que el único hablador aquí eres tú, ya que no lograste superarme, diría Goku mientras se dirigía hacia donde se encontraba su hermana y su amiga. Maldito imbécil, ¿a quién le importa que seas un poco rápido?, gritaría Bakugo, pero sería ignorado por el azabache, lo que haría que se molestara aún más. Goku es increíble, no creí que fuera tan rápido, diría Uraraka. Y eso que no se lo tomó en serio, diría Momo. Tienes que estar bromeando, diría Uraraka sorprendida. Prueba 2, fuerza de agarre. Goku y Momo se encontrarían observando cómo Uraraka usaba primero la máquina de medir la fuerza de agarre. Logré una fuerza de 46 kilos, supongo que no soy tan fuerte, diría Uraraka. Al contrario, considerando que la fuerza de agarre de una mujer a nivel nacional es mucho menor, tú eres más fuerte que alguien promedio, diría Goku. ¿Entonces crees que soy alguien fuerte?, preguntaría Uraraka. Así es, diría Goku. Uraraka se alegraría al escuchar que el azabache la consideraba alguien fuerte. Ahora me toca a mí, diría Momo, usando la máquina para medir su fuerza de agarre. Debido a los entrenamientos su fuerza aumentó, así que su fuerza de agarre debe ser superior a la media tonelada, pensaría Goku, observando que su hermana dejaba de hacer presión en la máquina. Vaya, no pensé que lograría esta fuerza de agarre, diría Momo. Uraraka curiosa se acercaría a ver cuánto había sacado su amiga, quedando muy sorprendida. Más de 1,5 toneladas, eso es increíble, diría Uraraka, llamando la atención de todos los demás, que dirigirían su mirada hacia ellos. Parece que supero tu fuerza de agarre de 540 kilos, diría Zero. Shobi no respondería y solo observaría curioso a aquella chica. Esa chica sí que es de temer, diría Mineta. Después de esto no creo que alguien quiera meterse contigo, diría Goku. Cállate, no digas esas cosas, diría Momo avergonzada. Tampoco te enojes, diría Goku. No imaginé que Momo fuera tan fuerte, pensaría Uraraka, observando cómo su amiga le daba un golpe en el hombro a su hermano. En fin, ahora me toca a mí, diría Goku, haciendo presión en la máquina con su mano, pero al no medir su fuerza lo acabaría destruyendo, lo que provocaría que todos terminaran sorprendiéndose más que con su hermana. Es increíble, destruyó la máquina de un solo apretón, diría Mina. Qué fuerza más monstruosa, diría Kamirari. Algo me dice que no debo molestarle, pensaría Mineta. Tiene una fuerza increíblemente varonil, diría Kirishima. ¿Quién demonios son estos extras? No voy a permitir que me superen estos inútiles, pensaría Bakugo. Prueba 3, salto largo. Cada uno de los estudiantes saltaría, haciendo que unos lograrían saltar más que otros gracias a la ayuda de sus particularidades, aunque el dúo de hermanos sobresaldría más que los demás al lograr superarlos con gran facilidad en los saltos. Prueba 4, repeticiones de pasos laterales. Goku al realizar la prueba sería tan rápido que crearía 2 copias de él, llegando a sorprender a todos. Hay 2 Gokus, diría Uraraka sorprendida. Es solo una ilusión óptica debido a su alta velocidad, es como cuando ves más aspas en el ventilador de las que realmente hay, diría Momo, logrando que todos entendieran por qué había 2 copias de su hermano. Prueba 5, lanzamiento de pelota. Uraraka, usando su particularidad en la pelota, lo lanzaría provocando que no dejara de elevarse hasta terminar de perderse en el cielo. Aizawa, luego de haber lanzado la pelota a la chica, le mostraría a los demás cuál era la distancia que había logrado. Infinito, gritarían todos sorprendidos. Eso es increíble, ella obtuvo infinito, diría Kaminari. Es un don algo aterrador, podría usarlo para elevar a alguien a una gran altura y dejarlo caer hasta su muerte. Me alegro que lo use para hacer el bien, pensaría Goku. El siguiente, diría Aizawa. Es tu turno, diría Momo, golpeando el costado de su hermano con su codo. Sí, claro, diría Goku, pasando adelante para colocarse en el centro del círculo para realizar su tiro. Hasta ahora Goku ha roto cada récord en las pruebas anteriores, no me sorprendería si hiciera lo mismo en esta, diría Lida. Ese idiota no podrá superar mi marca, diría Bakugo. ¿Acaso no recuerdas que dijo que su récord en lanzar la pelota sin su don era alrededor de unos 500 metros? ¿No crees que si usa su don logre superarte con facilidad, diría Lida? ¿En verdad le vas a creer a ese idiota lo que dijo, diría Bakugo? ¿Acaso no te enteraste de lo que hizo en el examen? Preguntaría Lida. ¿De qué estás hablando?
diría Bakugo. No se ha esforzado en ningún momento, como si realmente no fuera nada para él. ¿Será que ahora demuestre la abrumadora fuerza que utilizó en el examen de ingreso? Pensaría Aizawa. Me gustaría tener la marca del infinito como Uraraka, pero será mejor que haga algo diferente que sorprenda a todos, pensaría Goku, infundiendo en la pelota antes de lanzarla. ¿Qué es lo que planea hacer? Pensaría Momo. Usaré la mitad de mi fuerza para que no tarde en llegar más de un minuto, pensaría Goku, lanzando la pelota con tanta potencia que provocaría una fuerte ventisca. Pero cuánto poder, diría All Might escondido. Todos quedarían sorprendidos al presenciar la fuerza del azabache tras el haber lanzado la pelota. Tiene una fuerza monstruosa, diría Kaminari. ¿Cuántos metros creen que habrá alcanzado? Diría Jirou. No lo sé, pero parece que la pelota aún no ha tocado suelo, diría Mina, observando cómo el profesor se encontraba viendo el teléfono. Parece que ya superó tu marca, diría Lida. Bakugo no respondería y solo frunciría el ceño molesto. ¿Será que tenemos otro infinito? Diría Toru. Me pregunto qué hará Goku, pensaría Uraraka, observando que el azabache se encontraba con los ojos cerrados. Increíble, no tardó más de un minuto en llegar, diría Momo, confundiendo a todos por lo que había dicho. Aquí viene, pensaría Goku, pegando un gran salto de unos cuantos metros, para terminar atrapando la pelota en el aire con una de sus manos y caer al suelo con ella. Quema, diría Goku, soplando la pelota debido a que estaba muy caliente. Este chico tiene un potencial increíble, pensaría Aizawa. Creí que Goku iba a contenerse para no llamar mucho la atención, pero veo que estaba equivocado, pensaría All Might. ¿Qué acaba de atrapar? Preguntaría Satou. No me digan que es la pelota que acabó de lanzar, diría Ojiro. Si él lanzó la pelota hacia el frente y después la atrapó llegando desde atrás, eso quiere decir que le dio la vuelta al mundo en tan solo un minuto, diría Lida, sorprendiendo a todos por lo que había dicho. Eres increíble, Goku, diría Uraraka. No esperaba menos de mi hermano, diría Momo. ¿Qué demonios es ese poder? Esto es imposible. ¿Cómo es posible que un insecto me haya superado? Pensaría Bakugo. Seguramente debes estar pensando cómo es posible que te haya superado, ¿no es así? Pues déjame decirte que soy infinitamente superior a ti, tú no eres más que un insecto para mí, diría Goku. Maldito bastardo, te mataré, gritaría Bakugo enojado, corriendo en dirección del azabache para atacarlo, pero terminaría siendo detenido por unas vendas. Es una lástima, le quería dar una lección, pensaría Goku. ¿Qué demonios? Estas telas son duras, diría Bakugo. Demonios, no me hagan usar mi particularidad, hacen que se me resequen los ojos, diría Aizawa molesto. Lo siento, fue mi culpa, diría Goku. Estamos desperdiciando tiempo, quien sea que sigue, prepárese, diría Aizawa haciéndose a un lado. Hoy debe ser tu día de suerte porque si no te hubiera detenido, te hubiera humillado aún más, diría Goku, pasando por al lado del chico explosivo para dirigirse hacia donde se encontraba su hermana y su amiga. ¿Cómo se atreve a humillarme de esta manera? No es más que un insignificante insecto para mí, pensaría Bakugo. Tras la quinta prueba seguirían las siguientes donde Goku acabaría destacando sobre los demás, siguiendo sorprendiendo a todos y provocando más el enojo de cierto chico explosivo. Bien, diré rápidamente los resultados. El total es la marca que obtuvieron en cada prueba. Es una pérdida de tiempo decirles, así que les mostraré todos los resultados de una vez, diría Aizawa mostrándole a todos un holograma donde se encontraban los puntajes que habían sacado cada uno. Así que Momo y yo somos los primeros en la tabla, pensaría Goku. Por cierto, estaba mintiendo sobre la expulsión, diría Aizawa. ¿Qué? Gritarían Uraraka y Lida cómicamente. Por supuesto que era una mentira, era algo obvio si lo pensaban, diría Momo. No me di cuenta, pensarían algunos. Por lo visto la mayoría estaba preocupado por ser expulsado, pensaría Goku. Eso me tranquiliza un poco, diría Zero. Yo lo tomé como si fuera un verdadero desafío, diría Kirishima. Ese maldito me superó en todo, pero ni crea que se quedará así, pensaría Bakugo. Con esto terminamos. Hay folletos con el plan de estudio y esas cosas en el aula para que lo lean cuando vuelvan, diría Aizawa retirándose. Y yo que me estaba divirtiendo con las pruebas, ahora seguramente toca clases aburridas, diría Goku. No parece estar contento de ir a clases, diría Uraraka.
Mi hermano no es de las personas que les gusta estar todo el día en clases, ya que para él todo es aburrido y no duda en quedarse dormido o escaparse de las clases, diría Momo. No creí que Goku fuera de los chicos que se escapa de clases, pensaría Uraraka. Ya en la tarde después de clases. Pensé que las clases nunca acabarían, diría Goku bostezando. Sabes, deberías dejar de dormir en clases, diría Momo. Si las clases no fueran tan aburridas no me dormiría, diría Goku, pero repentinamente sentiría como alguien colocaba una mano en su hombro. ¿Eres tú, Lida? Dime, ¿acaso ocurrió algo? Preguntaría Goku. No ocurrió nada, es solo que quería preguntarte cómo puedes ser tan rápido, diría Lida. Bueno, eso se debe porque entreno con peso encima y lo aumento al acostumbrarme para así fortalecer mi cuerpo y aumentar mi velocidad, diría Goku. Nunca escuché ese método de entrenamiento, pero parece funcionar ya que eres mucho más rápido y fuerte que todos nosotros, diría Lida. Bueno, en gran parte también se debe a que lleva entrenando de esa manera desde que era un niño, diría Momo. Así que entrenas tu don desde que lo obtuviste, eres alguien de admirar, Goku, diría Lida. ¡Hey! Espérenme, van a la estación, ¿verdad? Voy con ustedes, diría Uraraka. Eres la chica infinito, diría Lida. Soy Uraraka Ochako y tú eres Lida Tenya, ¿verdad? Un gusto conocerte, diría Uraraka. Igualmente, un gusto conocerte, diría Lida. Por cierto, porque ustedes dos no me esperaron, diría Uraraka. Lo siento, no fue nuestra intención dejarte atrás, es solo que mi hermano me prometió llevarme a probar un dulce nuevo a una dulcería y tenía muchas ganas de ir, diría Momo. Para compensarte por dejarte atrás porque no nos acompañas, te invitaré todos los dulces que quieras, diría Goku. Me encantaría ir, diría Uraraka. Al lugar que vamos a ir hacen los mejores dulces del país, diría Momo entrelazando su brazo con su amiga empezando a caminar. Acompáñanos tú también, sería bueno tener a alguien con quien conversar que no sea solo mi hermana, diría Goku. Claro, pero después acompáñame a comprar un libro, diría Lida. No hay problema, diría Goku. Si no se mueven los dejaremos atrás, diría Momo. Ahora vamos, diría Goku, haciéndole una señal a Lida que entendería y ambos empezarían a seguir a las chicas para que no los dejaran atrás. Al día siguiente, Goku se encontraría durmiendo en su pupitre esperando que llegara la siguiente clase. ¿Aún vas a seguir durmiendo?, diría Momo. Sí, y mira cómo lo hago, diría Goku. Momo suspiraría al ver que su hermano no se tomaba en serio las clases. Yo estoy entrando por la puerta como una persona normal, diría All Might. Increíble, es All Might, diría Kaminari. Increíble, realmente es un profesor, diría Kirishima. Ese traje es de la era plateada, ¿verdad? Preguntaría Tsuyu observando al más grande héroe caminar delante de todos. Su estilo es tan diferente, diría Ojiro. Así que lo de ser maestro era verdad, pensaría Goku. Enseño entrenamiento básico de héroe, es una materia donde entrenan diferentes formas lo básico para ser un héroe, la mayoría de las unidades las tendrán en esta materia, así que vamos a ello, esto es lo que haremos hoy, entrenamiento de combate. Diría All Might. Estuve esperando algo como eso, diría Bakugo. Genial, al fin una materia que no es aburrida, diría Goku. Como siempre lo único que le llama la atención son los combates, pensaría Momo. Y para eso aquí está. Trajes hechos en base a sus individualidades y los pedidos enviados antes que comiencen las clases, diría All Might provocando que todos se emocionaran por lo que había mencionado. Ya que menciona lo de los trajes, Momo dijo que iba a encargarse de diseñar uno para mí, solo espero que no sea nada excéntrico, pensaría Goku. Después de cambiarse, vayan a la zona de pruebas, diría All Might. Sí señor, dirían todos. Momentos después, All Might se encontraría esperando a sus estudiantes, siendo que de un momento a otro empezarían a llegar todos. Comenzar por las apariencias es algo bueno, jóvenes y jovencitas, así que atentos, a partir de ahora, ustedes son héroes, todos ustedes lucen geniales, diría All Might, observando los creativos trajes que vestían cada uno de sus estudiantes. ¿Qué habrá ocurrido? ¿Por qué mi hermano aún no llega? ¿Acaso el traje que diseñé para él no le gustó? Pensaría Momo, pero sentiría la presencia de la persona que más quería acercarse. Nunca pensé que un traje me llegara a gustar tanto, no me cabe duda que Momo lo diseñó con tanto cariño para mí, tal vez debería hacer algo por ella para agradecerle, pensaría Goku, llegando a la reunión con su nueva vestimenta de héroe.
Momo, tras llegar su hermano, quedaría maravillada al ver que el traje que había diseñado para él le quedaba muy bien. Goku, al fin llegas, diría Uraraka. Siento haber tardado, diría Goku. Se ve increíble ese traje, te queda como anillo al dedo, diría Uraraka. Gracias, pero todo se lo debo a mi hermana ya que lo diseño para mí, diría Goku. Vamos, no es para tanto, diría Momo. Claro que lo es, eres una asombrosa diseñadora y me encanta este traje, diría Goku. Él tiene razón, si te hubiera conocido antes te habría pedido que diseñaras el mío, jeje, diría Uraraka. ¿Acaso no te gusta tu traje? Porque yo lo veo bien. Te ves hermosa con él, diría Goku. ¿Y yo qué, acaso no soy hermosa para él? Pensaría Momo celosa. Gracias por tu halago, pero debí escribir bien lo que quería porque mi traje terminó siendo apretado y es embarazoso para mí, diría Uraraka sonrojada. No te preocupes por eso, aún así, te queda muy bien, y en cuanto a ti, Momo, te ves increíblemente hermosa con ese traje, tanto que refleja esa madurez y fuerza que hay en ti, diría Goku. ¿En serio, tanto te gusta? Preguntaría Momo. Así es, te ves como una poderosa guerrera, diría Goku. Me alegro tanto de haber diseñado este traje, pensaría Momo sonrojada. Instantes después. Muy bien, es hora del entrenamiento de combate, diría All Might. Profesor, es el lugar donde tuvimos el examen de ingreso, ¿acaso tendremos batallas urbanas de nuevo? Preguntaría Lida. No, vamos a escalar 2 pasos, la mayor parte del tiempo, luchamos contra enemigos en las afueras, pero si se fijan en el número total, los villanos aparecen muy seguido en lugares cerrados, encarcelamientos, arrestos en hogares, tratos secretos. En esta ciudad llena de héroes, hay villanos verdaderamente inteligentes en las sombras. Para esta clase, serán divididos en villanos y héroes, en luchas cerrados de 2 versus 2, diría All Might. ¿Haremos esto sin entrenamiento básico? Preguntaría Tsuyu. Esto es una batalla real para entender lo básico, aunque la clave esta vez es que no hay robots que derrotar, diría All Might. ¿Cómo se determinará quién gana o pierde? Preguntaría Momo. ¿Podemos derrotarlos de cualquier manera? Preguntaría Bakugo. ¿Habrá castigo de expulsión como la clase del profesor Aizawa? Preguntaría Uraraka. ¿Cómo seremos? ¿Dividiremos? Preguntaría Lida. ¿No es genial esta capa? Preguntaría Oyama. Si lo bombardean con más preguntas, va a terminar enloqueciendo, pensaría Goku observando cómo el símbolo de la paz se encontraba abrumado. Ahora escuchen, diría All Might abriendo un pequeño libro. Así que vino preparado, pensaría Goku. La situación es que los villanos escondieron un arma nuclear en su escondite en algún lugar, los héroes tratarán de desactivarlo, los héroes necesitan capturar a los villanos o tomar el arma nuclear en el tiempo permitido, los villanos necesitan proteger el arma nuclear todo el tiempo o capturar a los héroes, diría All Might. La situación parece muy americana, pensaría Momo. Los equipos y oponentes serán determinados por sorteo, diría All Might. ¿Serán elegidos al azar? Preguntaría Lida. Los profesionales a veces tienen que hacer equipos con héroes de otras agencias, seguramente debe ser por eso, diría Momo. Ya veo, el criterio de mirar hacia el futuro, pensaría Lida. Por favor, disculpe mi rudeza, diría Lida. Está bien, ahora hagamos esto rápido, diría All Might. Me pregunto con quién me tocará, pensaría Goku. Espero que me toque con mi hermano, pensaría Momo. Todos empezarían a pasar adelante para ver con quién les tocaría, siendo que después de un momento todos conocerían cuáles eran sus respectivas parejas tras el sorteo. Increíble, debe ser el destino, diría Uraraka. Pensé lo mismo, pero de todos modos cuento contigo, diría Goku alzando una de sus manos. Claro que sí, diría Uraraka alegre, chocando su mano con la de la Sabache. No es justo, yo quería que me tocara con mi hermano, pensaría Momo. Ahora bien, los primeros equipos en luchar serán estos 2 grupos, equipo A serán héroes y el equipo D serán los villanos, todos los demás vayan al salón de las pantallas, diría All Might. Sí señor, dirían todos empezando a marcharse dejando a los 2 grupos que iban a enfrentarse. Hermano, solo no los vayas a lastimar mucho, diría Momo. No lo haré, bueno, tal vez un poquito, diría Goku, provocando que Bakugo se molestara por lo que había dicho. En todo caso, mucha suerte a los 2, aunque no la necesitan, diría Momo marchándose. ¿Qué habrá querido decir con eso?, pensaría Uraraka. 5 minutos después.
Joven Lida y joven Bakugo, aprendan a pensar con perspectiva de villanos, esto es muy parecido a una batalla real, no tengan miedo de lastimar y vayan con todo, pero si las cosas se van de la mano los detendré, diría All Might. Sí señor, diría Lida. Bakugo dirigiría su mirada al azabache y lo observaría que se encontraba estirando, lo que provocaría que se enojara aún más. Hay que ingresar, diría Lida. Bakugo sin decir nada ingresaría al edificio. Parece más molesto de lo normal, pensaría Lida siguiendo a su compañero. Buena suerte a ustedes dos, diría All Might marchándose. Muchas gracias, diría Uraraka. Al fin hacemos algo divertido, diría Goku. Así que lo que me dijo Momo sobre que te gustaba pelear era verdad, diría Uraraka. Seguramente debes pensar que soy algo raro por disfrutar de las peleas, diría Goku. Claro que no, al contrario, me gustaría ser tan buen peleador como tú, así al menos no me vería tan débil, diría Uraraka. Si gustas, podría enseñarte un par de movimientos, diría Goku levantándose. Me encantaría, diría Uraraka. Bueno, ya hablaremos eso después, ahora hay que enfocarnos en nuestro combate, diría Goku. Uraraka asentiría lo que había dicho su amigo. Ahora, comienza el combate cerrado entre el equipo A y el equipo D, gritaría All Might. ¿Cuál será el plan?, preguntaría Uraraka. Sería fácil llegar con ellos con la teletransportación y tocar la bomba, pero si hago eso sería aburrido, así que será mejor tomarlo con calma, pensaría Goku. Nos encargaremos de Bakugo primero, ya que seguramente querrá atacarme por sorpresa. Una vez que lo neutralicemos iremos con Lida, que estará protegiendo la bomba, y lo distraeré para que tú te encargues de desactivarla al tocarla, diría Goku. Me parece un buen plan, hagámoslo, diría Uraraka. Instantes después, Goku y Uraraka se encontrarían caminando dentro del edificio, dirigiéndose hacia donde se encontraba la bomba. De solo pensar que Bakugo podría atacarnos en cualquier momento, me da un poco de miedo, diría Uraraka, pero observaría cómo el azabache se detenía repentinamente. Aquí viene, diría Goku, siendo que de la nada Bakugo aparecería estando a punto de atacarlo, por lo que rápidamente cubriría a su amiga recibiendo la explosión de lleno. ¿Te encuentras bien?, preguntaría Uraraka preocupada. Estoy bien, ese ataque no me hizo nada, diría Goku. Es hora de saldar cuentas, pelos parados, diría Bakugo. Esta historia continuará.